La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, no se ha resuelto con una victoria rápida de Moscú por múltiples factores que van mucho más allá de la fuerza militar bruta. Ucrania, aunque superada en recursos y en tamaño del ejército frente a Rusia, ha logrado resistir y mantener gran parte de su territorio gracias a una combinación de su geografía, estrategias defensivas, apoyo internacional y cohesión interna. La geografía del país ha jugado un papel clave. Desde llanuras abiertas hasta regiones montañosas y ríos extensos, cada terreno ha influido en las operaciones militares y en la capacidad de avance de las tropas rusas. En muchas áreas abiertas, la defensa ucraniana ha instalado posiciones antitanque, puntos de vigilancia y fortificaciones improvisadas que convierten incluso los movimientos pequeños en operaciones riesgosas y costosas. Los corredores urbanos, las carreteras estratégicas y los ríos actúan como barreras naturales y puntos de control esenciales, complicando cualquier intento de avance rápido. Si quieres mantenerte al día con la realidad de los conflictos internacionales y entender qué está pasando en Ucrania, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros análisis detallados. Las grandes distancias entre ciudades importantes también obligan a las fuerzas invasoras a mantener líneas de suministro extremadamente largas. El transporte de combustible, municiones, alimentos y repuestos debe realizarse por carreteras a menudo expuestas a ataques, y cualquier interrupción puede paralizar un avance entero. La logística rusa ha demostrado ser un desafío constante, con retrasos recurrentes y dificultades para mantener un flujo estable de recursos. La guerra moderna depende tanto de la capacidad de sostener a las tropas como de sus maniobras tácticas. Sin un suministro continuo, incluso los ejércitos más grandes enfrentan limitaciones severas. Además, la dispersión del territorio y la densidad de la población en ciertas regiones permiten a las fuerzas ucranianas movilizar rápidamente unidades locales, reforzando sectores amenazados sin necesidad de desplazar grandes contingentes de manera centralizada. Otro elemento crucial es la preparación defensiva de Ucrania. Antes de la invasión rusa, el país había invertido en entrenamiento militar, construcción de fortificaciones y desarrollo de sistemas antitanque y antiaéreos. Esta preparación preventiva ha permitido a las tropas ucranianas utilizar de manera efectiva su conocimiento del terreno, establecer líneas defensivas profundas y organizar emboscadas en puntos estratégicos. En las regiones del este, como Donetsk y Lugansk, la experiencia acumulada durante años de conflicto previo con separatistas ha creado un sistema defensivo sólido, donde cada ciudad, carretera y cruce se encuentra minuciosamente monitoreado. La resistencia no solo depende del equipamiento, sino de la capacidad de adaptación, comunicación y coordinación entre unidades pequeñas y medianas que pueden operar con autonomía relativa, aprovechando cada ventaja del terreno. El factor humano y social es igualmente relevante. La población civil ucraniana ha mostrado un alto nivel de cohesión y apoyo al esfuerzo militar. Este respaldo se traduce en inteligencia local, asistencia a tropas y mantenimiento de infraestructura crítica bajo condiciones de guerra. La combinación de motivación interna y resistencia organizada convierte cada área en un espacio donde cualquier avance ruso requiere una planificación extremadamente cuidadosa. Además, el apoyo internacional, tanto en armas como en entrenamiento, ha nivelado parcialmente la diferencia tecnológica, permitiendo que unidades ucranianas puedan neutralizar convoys, misiles y drones enemigos de manera más efectiva. Sistemas de comunicación avanzados y coordinación con inteligencia extranjera han permitido anticipar movimientos, fortalecer sectores vulnerables y maximizar el impacto de sus recursos limitados. El terreno abierto del sur y el este de Ucrania ha mostrado la importancia de la artillería y la defensa antitanque. Las extensas llanuras, que podrían favorecer a las fuerzas mecanizadas rusas, se han convertido en trampas cuando los atacantes deben atravesar campos de fuego preparados y posiciones fortificadas. Cada kilómetro ganado implica un costo significativo en vehículos, municiones y personal. Por otro lado, regiones más boscosas o montañosas al oeste y en el norte, junto con los ríos como el Dnieper, funcionan como barreras naturales, ralentizando cualquier movimiento y obligando a operaciones más complejas de cruce y flanqueo. La combinación de estas características geográficas hace que los avances sean impredecibles y arriesgados, reduciendo la efectividad de la superioridad numérica rusa. La guerra también se ha visto afectada por la dispersión de la población y la presencia de ciudades medianas como Kharkiv, Kharkov y Mariupol.
Estas urbes actúan como núcleos defensivos, donde las fuerzas ucranianas pueden concentrar resistencia, coordinar contraataques y organizar evacuaciones estratégicas, dificultando que Rusia logre capturar territorios sin enfrentar combates urbanos prolongados. Los combates en ciudades requieren mayores recursos y son costosos en vidas y equipo, lo que ha ralentizado el avance ruso más que cualquier otro factor puramente militar. La combinación de defensa urbana, conocimiento local y apoyo civil crea un entorno donde la guerra se convierte en un desgaste constante, donde ningún ejército logra dominar completamente sin sufrir enormes pérdidas. Además, los errores logísticos y de coordinación han afectado las operaciones rusas. La necesidad de proteger largas líneas de suministro, adaptarse a ataques ucranianos y coordinar unidades grandes ha demostrado ser un desafío persistente. Fallas en inteligencia, retrasos en la entrega de armamento y problemas de comunicación han limitado la capacidad de Rusia de aprovechar sus momentos de ventaja. La guerra moderna, que depende de información rápida, ataques precisos y movilidad, ha demostrado que las fuerzas convencionales no siempre pueden traducir la superioridad numérica en éxito operativo. Cada avance requiere preparación detallada, recursos abundantes y adaptación constante a las condiciones del terreno. Otro factor relevante es la tecnología utilizada por ambos bandos. Ucrania ha implementado drones para reconocimiento y ataques dirigidos, sistemas de defensa antitanque modernos y capacidades de guerra electrónica que limitan la efectividad de la artillería y la aviación rusa. Esto ha reducido la ventaja que tradicionalmente podría haber tenido un ejército con mayor número de soldados y tanques, obligando a Moscú a operar con más cautela y a replantear estrategias que en otros contextos podrían ser efectivas. La capacidad de observar el terreno en tiempo real y atacar con precisión ha nivelado la diferencia y prolongado el conflicto, convirtiéndolo en un enfrentamiento de resistencia y desgaste, más que en una ofensiva rápida y decisiva. En conjunto, la geografía de Ucrania, la preparación defensiva de sus tropas, el apoyo internacional, la cohesión social y los problemas logísticos de Rusia explican por qué la guerra no ha terminado con una victoria clara para Moscú. El conflicto se ha transformado en un enfrentamiento prolongado donde la combinación de terreno, tecnología y voluntad política determina la capacidad de resistir o avanzar. Cada ciudad, carretera y línea de suministro se convierte en un punto estratégico, y la guerra depende tanto de la estrategia como de la resistencia sostenida, más que de la fuerza bruta. La complejidad del terreno, la dispersión de la población y la preparación defensiva ucraniana demuestran que el conflicto no se resolverá únicamente con superioridad militar, y que cualquier intento de avance requiere un enfoque planificado, coordinado y adaptado a las condiciones locales. Tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la guerra en Ucrania dejó rápidamente de ser un conflicto de avances rápidos para convertirse en una guerra de desgaste profundamente condicionada por la geografía. Si en la primera fase Rusia apostó por movimientos veloces y ataques simultáneos, la realidad del terreno ucraniano comenzó a imponer límites claros a esa estrategia. La vastedad del país, su diversidad geográfica y la manera en que estas características interactúan con la logística militar han sido factores determinantes para frenar una victoria rusa rápida. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa, con una extensión territorial que obliga a cualquier fuerza invasora a sostener líneas de suministro extremadamente largas. Desde las fronteras rusas hasta los puntos clave del centro y oeste del país, las distancias son enormes. Mantener abastecidas a las tropas, garantizar combustible, munición, alimentos y repuestos en un frente tan amplio ha sido uno de los mayores desafíos para Rusia. A diferencia de operaciones militares más compactas, aquí la geografía impone un desgaste constante que no puede resolverse únicamente con superioridad numérica. El terreno ucraniano combina grandes llanuras agrícolas, zonas boscosas, ríos caudalosos y regiones urbanas densamente pobladas. Las llanuras, que en teoría podrían favorecer el avance de fuerzas mecanizadas, se convierten en un problema cuando se extienden por cientos de kilómetros sin una infraestructura adecuada para sostener un flujo logístico constante. Carreteras limitadas, puentes vulnerables y rutas previsibles han sido aprovechadas por las fuerzas ucranianas para atacar convoyes rusos, ralentizando el avance y obligando a desviar recursos a tareas defensivas. Los ríos han jugado un papel crucial. El Dnieper, uno de los más grandes de Europa, divide al país y actúa como una barrera natural de enorme importancia estratégica. Controlar cruces, puentes y zonas ribereñas ha sido fundamental para ambos bandos.
Para Rusia, avanzar más allá de estos obstáculos implica operaciones complejas, lentas y costosas, especialmente bajo el constante hostigamiento de fuerzas defensoras que conocen el terreno y cuentan con apoyo de inteligencia en tiempo real. Las zonas urbanas han sido otro punto crítico. Ciudades como Kiev, Kharkov, Mariupol o Bakhmut no solo representan centros políticos, económicos o simbólicos, sino también auténticos laberintos defensivos. El combate urbano anula muchas de las ventajas de un ejército más grande y mejor equipado. Edificios, túneles, infraestructura industrial y barrios densos permiten a fuerzas más pequeñas resistir durante meses, obligando al atacante a pagar un precio altísimo en tiempo, recursos y bajas. La geografía también influye en el clima, y el clima ha sido un factor decisivo. Los inviernos ucranianos son duros, con temperaturas bajo cero, nieve y hielo que afectan la movilidad de vehículos y tropas. Pero incluso más problemáticas han sido las temporadas intermedias, especialmente la primavera y el otoño, conocidas por la Rasputitsa. Durante estos periodos, el suelo se convierte en barro espeso que inmoviliza tanques, camiones y artillería pesada. Esta realidad ha limitado seriamente las maniobras rusas fuera de las carreteras principales, haciéndolas más predecibles y vulnerables. A esto se suma el hecho de que Ucrania ha adaptado su defensa precisamente a estas condiciones geográficas. Lejos de intentar enfrentamientos frontales constantes, ha priorizado tácticas de desgaste, emboscadas y ataques selectivos contra puntos logísticos. La destrucción de depósitos de munición, centros de mando y rutas de suministro ha sido más efectiva que intentar recuperar grandes extensiones de territorio de forma inmediata. Esta estrategia solo es posible gracias al conocimiento detallado del terreno y a una geografía que favorece la defensa prolongada. Rusia, por su parte, se ha visto obligada a modificar sus planes iniciales. La imposibilidad de controlar rápidamente grandes áreas ha derivado en una guerra más lenta, centrada en el este y el sur del país. Incluso allí, donde el terreno es más abierto, la extensión de las líneas de frente y la necesidad de protegerlas ha generado vulnerabilidades constantes. Cada kilómetro ganado implica un esfuerzo logístico adicional, y cada avance requiere asegurar flancos que pueden ser atacados en cualquier momento. La geografía también condiciona el uso del poder aéreo. Aunque Rusia cuenta con una fuerza aérea superior en número, el control total del espacio aéreo ucraniano no se ha materializado. La dispersión de objetivos, la presencia de sistemas antiaéreos móviles y el uso del terreno para ocultamiento han limitado la efectividad de ataques a gran escala. Volar bajo para evitar radares aumenta el riesgo, mientras que operar a mayor altura reduce la precisión. Este equilibrio ha impedido una supremacía aérea completa, algo fundamental para una victoria rápida. Otro factor clave es la frontera occidental de Ucrania. A diferencia de otros conflictos, Ucrania mantiene una extensa frontera con países miembros de la OTAN. Esta ubicación geográfica ha permitido un flujo constante de apoyo material, humanitario y logístico. Carreteras, ferrocarriles y corredores relativamente seguros han hecho posible sostener el esfuerzo defensivo ucraniano a largo plazo. Mientras estas rutas permanezcan operativas, Rusia enfrenta una guerra que no puede aislar completamente. La combinación de geografía extensa, obstáculos naturales, clima adverso y acceso a apoyo externo ha transformado el conflicto en una guerra de resistencia. No se trata únicamente de quién tiene más soldados o más armas, sino de quién puede sostener el esfuerzo durante más tiempo. En este punto, la geografía de Ucrania ha jugado claramente a favor del defensor, ralentizando cada fase del avance ruso y multiplicando los costos de cualquier operación ofensiva. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la geografía seguirá siendo el factor clave que impida una victoria rusa? Queremos conocer tu punto de vista sobre este conflicto. Por todo esto, Rusia no ha logrado una victoria decisiva, no porque carezca de capacidad militar, sino porque el entorno geográfico ucraniano impone límites reales a la velocidad, logística y la proyección de poder. Cada intento de avance se encuentra con barreras físicas y operativas que obligan a replantear estrategias, alargando el conflicto y reduciendo las posibilidades de un desenlace rápido. Esta guerra demuestra que, incluso en el siglo XXI, la geografía sigue siendo un factor determinante. Mapas, ríos, climas y distancias no son simples escenarios, sino actores silenciosos que influyen directamente en el resultado de los conflictos. En el caso de Ucrania, estos elementos han sido clave para explicar por qué Rusia, pese a su poder militar, aún no ha conseguido imponerse de manera definitiva. A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, se hace evidente que el terreno y la geografía no solo afectan la logística, sino que también condicionan la estrategia, la movilización de tropas y la capacidad de respuesta de ambos bandos.
La distribución del territorio y la dispersión de las infraestructuras críticas han permitido a Ucrania mantener un nivel de resiliencia que impide a Rusia consolidar sus conquistas. Las carreteras principales, a pesar de ser objetivos fáciles para el ataque, se complementan con rutas secundarias y caminos rurales que facilitan la movilidad interna de las fuerzas ucranianas, permitiendo maniobras rápidas y ataques sorpresa sobre columnas rusas. Este conocimiento local del terreno convierte cada kilómetro ganado por el invasor en un riesgo constante de emboscadas y sabotajes. El control del espacio urbano sigue siendo un factor crítico. Ciudades medianas como Kharkov, Sumy y Chernigov han sido escenarios donde la defensa basada en la geografía urbana ha neutralizado la ventaja numérica rusa. Las calles estrechas, los edificios altos y las fábricas abandonadas ofrecen cobertura natural para francotiradores, unidades de artillería ligera y operaciones de pequeñas patrullas. La guerra urbana obliga a avanzar lentamente, con cada edificio y cada manzana convirtiéndose en un obstáculo estratégico, elevando exponencialmente las bajas potenciales y los costos logísticos de cada operación. Las zonas residenciales y comerciales, además, permiten a los defensores mantener líneas de suministro improvisadas y proteger a la población civil mientras dificultan la acción directa de tanques y artillería pesada. Otro elemento que fortalece la resistencia ucraniana es la presencia de defensas improvisadas pero estratégicamente ubicadas. Barricadas, trincheras, puntos de control móviles y minas terrestres en áreas clave han transformado el terreno abierto en un espacio altamente peligroso para las fuerzas invasoras. Estos sistemas defensivos no requieren grandes cantidades de soldados ni recursos sofisticados, sino un conocimiento profundo de la geografía local y la capacidad de anticipar rutas de avance. En regiones cercanas a los ríos o zonas pantanosas, por ejemplo, el enemigo se ve obligado a concentrarse en pasos limitados, que son rápidamente cubiertos por fuego ucraniano, haciendo que cada intento de cruzar se convierta en una operación costosa y arriesgada. La geografía de Ucrania también ha limitado la efectividad de los ataques aéreos rusos. Aunque Moscú cuenta con una fuerza aérea superior, la dispersión de objetivos, la protección natural de ciertos terrenos y el uso de sistemas antiaéreos modernos por parte de Ucrania han reducido el impacto de la superioridad tecnológica rusa. Los drones de reconocimiento y ataque han permitido a los defensores monitorizar rutas, detectar movimientos de tropas y neutralizar objetivos estratégicos con precisión, evitando que los avances se traduzcan en conquistas sostenibles. Esto demuestra que incluso en conflictos modernos, la geografía y la adaptación tecnológica se combinan para redefinir la relación entre fuerza y resultado. El apoyo internacional, facilitado por la proximidad geográfica de Ucrania con la Unión Europea, también ha sido clave en esta sección del conflicto. Fronteras abiertas para el transporte de armamento, combustible, alimentos y asistencia médica han permitido que las fuerzas ucranianas mantengan la capacidad de resistencia a largo plazo. Ferrocarriles, autopistas y puertos funcionan como corredores de apoyo que, aunque vulnerables, han sido difíciles de interrumpir de manera efectiva. Esta infraestructura, combinada con el conocimiento del terreno, permite reponer rápidamente los recursos y reorganizar las unidades que enfrentan presión directa, incrementando la eficacia defensiva de manera notable. Además, la geografía del país obliga a que cualquier estrategia ofensiva rusa tenga en cuenta múltiples frentes al mismo tiempo. Desde el sur, con el mar de Azov y la costa del Mar Negro, hasta el este industrializado y las fronteras del norte cercanas a Bielorrusia, la diversidad del terreno exige maniobras complejas y coordinación logística precisa. Las fuerzas rusas deben dividir su atención y recursos, mientras que Ucrania puede concentrar unidades móviles en sectores críticos, explotando la dispersión de las tropas invasoras. Esta ventaja estratégica permite ataques puntuales que detienen o ralentizan el avance enemigo y crean condiciones para contraofensivas limitadas pero efectivas. El conocimiento del terreno también ha influido en la capacidad de Ucrania para preservar su infraestructura crítica. Centrales eléctricas, depósitos de combustible, sistemas de comunicación y nodos de transporte han sido protegidos mediante estrategias que combinan defensa activa y geografía. La dispersión natural de estas instalaciones y la colocación de defensas alrededor de puntos vulnerables complican cualquier intento ruso de deshabilitar la infraestructura sin comprometerse en combates prolongados. Cada ataque directo a estas instalaciones requiere recursos adicionales, planificación y exposición al fuego enemigo, lo que reduce la eficiencia de las ofensivas. Otro factor relevante es el clima. Ucrania no solo enfrenta inviernos duros,
sino también la Rasputitsa en primavera y otoño, donde las lluvias intensas transforman los caminos en barro profundo que ralentiza la movilidad de vehículos pesados y artillería. Este fenómeno, combinado con la dispersión de rutas y la presencia de terrenos difíciles, obliga a Rusia a depender de vías previsibles y vulnerables, mientras que las fuerzas ucranianas pueden anticipar movimientos, planificar emboscadas y maximizar el uso de recursos limitados. La combinación de clima, terreno y geografía convierte incluso áreas abiertas en trampas estratégicas si se planifican correctamente. La guerra también ha mostrado cómo la geografía afecta la moral y la cohesión social. La población ucraniana ha aprovechado el conocimiento del territorio para colaborar con las fuerzas militares mediante inteligencia local, mantenimiento de rutas y asistencia logística. Las comunidades rurales que conocen cada cruce, bosque y colina han proporcionado información que ha resultado crucial para anticipar movimientos rusos y organizar defensas improvisadas. Esta combinación de territorio y colaboración local ha creado un entorno donde la resistencia es más efectiva y menos costosa en términos de recursos externos. Por último, la geografía ucraniana ha condicionado la percepción internacional del conflicto. La dificultad de Rusia para obtener victorias rápidas, incluso con superioridad numérica y tecnológica, ha demostrado la importancia del conocimiento del terreno y la planificación estratégica en conflictos modernos. La dispersión de la población, la protección natural de ríos y montañas, el clima adverso y la resistencia urbana han hecho que los actores externos evalúen la situación con cuidado, evitando una intervención directa que pueda comprometer la estabilidad de la región y la efectividad de la ayuda internacional. La combinación de factores geográficos, llanuras extensas pero vulnerables, ríos caudalosos, ciudades densamente pobladas, rutas logísticas complejas, terreno boscoso y montañoso, junto con la preparación defensiva, el apoyo internacional y la capacidad de la población para colaborar con las fuerzas armadas, explica por qué Rusia aún no ha logrado una victoria decisiva. El conflicto se ha transformado en un enfrentamiento de desgaste prolongado, donde la geografía y la adaptación estratégica determinan la efectividad de cualquier ofensiva y protegen la soberanía ucraniana frente a un invasor superior en recursos. La guerra en Ucrania ha demostrado que, más allá del poder militar y la cantidad de tropas desplegadas, la geografía, el clima, la infraestructura y la resiliencia de la población pueden definir el rumbo de un conflicto prolongado. Mientras Rusia apostaba a una victoria rápida basada en su superioridad en hombres, tanques y misiles, la realidad del terreno ucraniano, combinada con una defensa organizada y adaptativa, transformó la contienda en un desafío logístico y estratégico de proporciones colosales. Esta sección analiza cómo estas condiciones seguirán influyendo en el conflicto y qué escenarios se vislumbran para el futuro de Ucrania y de la región. El primer punto a considerar es la importancia de los corredores de suministro y apoyo internacional. Ucrania mantiene fronteras con varios miembros de la OTAN, lo que permite un flujo constante de armamento avanzado, munición, vehículos y asistencia humanitaria. Estos corredores no solo sostienen la capacidad defensiva ucraniana, sino que también actúan como un amortiguador frente a los ataques directos rusos. Cada intento de interrumpirlos requiere recursos considerables, exponiendo a las fuerzas invasoras a riesgos estratégicos adicionales. La geografía, en este caso, funciona como un multiplicador de la resiliencia defensiva. El acceso a puntos clave de tránsito es relativamente seguro y puede adaptarse a la dinámica del conflicto. La adaptación táctica ucraniana ha sido clave en mantener la resistencia. No se trata únicamente de repeler ataques, sino de organizar la defensa de manera que cada kilómetro ganado por el enemigo sea costoso y difícil de sostener. Las fuerzas ucranianas han aprendido a maximizar los efectos de emboscadas, ataques selectivos y guerra urbana, utilizando la geografía urbana y rural para proteger sus posiciones mientras desgastan a las tropas invasoras. Ciudades medianas y grandes se han convertido en fortalezas que dificultan la toma de control, al tiempo que permiten a la población civil colaborar en labores de apoyo y recopilación de información estratégica. Otro factor crítico es el rol de los recursos naturales y la infraestructura energética. Ucrania cuenta con importantes redes de suministro de electricidad, gas y agua que, si se ven comprometidas, podrían afectar la moral y la capacidad de resistencia. Sin embargo, la dispersión de estas instalaciones y su protección estratégica han reducido la efectividad de ataques rusos dirigidos a deshabilitarlas. La planificación defensiva ha permitido reparaciones rápidas y reubicaciones temporales de operaciones críticas, demostrando que la geografía y la infraestructura no son solo obstáculos físicos, sino herramientas tácticas en la guerra moderna. El clima y la estacionalidad continúan desempeñando un papel determinante.
La Rasputitsa y los inviernos duros afectan tanto la movilidad de vehículos pesados como la logística general de las tropas, mientras que la superioridad tecnológica rusa podría ofrecer ventajas. Estas se ven limitadas por la dificultad de maniobrar en terrenos embarrados o congelados. Por su parte, las fuerzas ucranianas, acostumbradas al entorno, pueden usar estas condiciones a su favor, estableciendo posiciones defensivas, bloqueando rutas y lanzando ataques de precisión en momentos críticos. En términos de geopolítica, el conflicto ha evidenciado que Ucrania no es solo un territorio a controlar, sino un actor estratégico en Europa del Este. Su posición geográfica lo convierte en un punto crucial para la seguridad energética, comercial y militar de toda la región. Las rutas de gas, los corredores de transporte y la proximidad a países de la OTAN hacen que cualquier intento de ocupación total tenga implicaciones mucho más allá del conflicto local. Esto ha llevado a un equilibrio delicado. Mientras Rusia busca consolidar territorios clave, cualquier escalada significativa podría desencadenar respuestas internacionales inmediatas, incluyendo sanciones más severas o apoyo militar adicional a Ucrania. El impacto social también está íntimamente ligado a la geografía y a la resistencia sostenida. Comunidades rurales y urbanas se han organizado para proteger sus localidades, compartir información sobre movimientos enemigos y colaborar con las fuerzas militares. Este involucramiento de la población ha generado una resiliencia difícil de cuantificar, pero que se refleja en la capacidad de mantener la cohesión y la moral frente a un enemigo numéricamente superior. La geografía local, combinada con la solidaridad social, ha convertido a Ucrania en un terreno donde la defensa no depende solo de los soldados, sino de toda la sociedad. Mirando hacia el futuro, es probable que el conflicto continúe en un estado de estancamiento parcial, donde la geografía seguirá imponiendo limitaciones a cualquier ofensiva de gran escala. Las áreas de llanura abierta, aunque atractivas para el despliegue de blindados, siguen siendo vulnerables a emboscadas y ataques precisos. Los ríos, bosques y montañas actúan como barreras naturales, que obligan a planificaciones prolongadas y a maniobras complejas. Las ciudades, con sus densas infraestructuras, seguirán siendo puntos de resistencia que ralentizan cualquier intento de control completo del territorio. En el plano estratégico, esto implica que cualquier victoria rusa será fragmentaria y costosa, y que la consolidación territorial requerirá no solo control militar, sino también gestión logística, política y social de territorios ocupados. Un desafío extremadamente difícil dado el entorno geográfico y la resistencia local. Ucrania, por su parte, seguirá utilizando la geografía a su favor, organizando defensas móviles y adaptativas, protegiendo sus rutas de suministro y explotando el terreno para desgastar al adversario. Si te ha parecido interesante este análisis sobre la guerra en Ucrania y cómo el terreno influye en la estrategia militar, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre los eventos que están cambiando el mundo.